luego que ustedes entiendan que el equilibrio no es más que cuando las fuerzas que intervienen en un cuerpo se equilibran, se nulifican y el cuerpo queda en su estado original sin moverse o sin sufrir ningún cambio. Eso es equilibrio. Y hay diferentes tipos de equilibrios. Hay diferentes tipos de equilibrios. Si queremos ver un ejemplo de equilibrio, entonces piense en la balanza. Esa balanza en que usted pesa, en que usted se pesa. Si usted se fija, hay una barra donde le van moviendo un hierro y entonces cuando ese peso se encuentra con el peso del cuerpo que tiene encima, entonces se equilibra la barra y le da lo que usted está buscando. Entonces, equilibrio es cuando un cuerpo es capaz de moverse y mantenerse erguido, no cae, no se va de lado, no se va de frente, no se va de espalda, se mantiene en su posición original. Por eso yo digo que las entrevistas que tuvimos la semana pasada fueron un ejemplo de equilibrio, porque mientras Daniel Sánchez representa la iglesia, en este caso llamémosle protestante, evangélico, cristiano, como se le llama, y coincidía con Fray José María Guerrero en el hecho de que hay que retornar a la familia, de que hay que poner mayor atención a la familia, de que la familia es el centro de la sociedad, que la familia es el primer elemento de la sociedad y que si eso no funciona, entonces la sociedad no camina. Mire cómo ellos coinciden en decir que la educación es el eje central de la sociedad para que las cosas sean viables, para que caminemos como ente social, para que caminemos como conglomerado, para que sea posible que la sociedad mantenga un nivel en donde no se afecten unos, pero tampoco se afecten los otros, en donde el privilegio que yo tengo a mi medida, donde el privilegio que yo tengo ante el esfuerzo que hago se corresponda uno con otro y que el esfuerzo que hacen los otros se corresponda con el beneficio que tengan. Fíjese que el señor Sánchez es responsable de que funcione una colectividad donde hay un colegio. Y Fray José María es responsable de que caminen unos grupos que tienen en comunidad, por ejemplo, su fundación que busca tener un equilibrio en lo que es la vivienda para las personas más pobres. Lo que es buscar en la Fundación Vivienda, Futuro Cierto, así se llama la fundación de Fray. Fundación Futuro Cierto. ¿Y qué es lo que él busca con esa fundación? Bueno, que a través de la donación de los ciudadanos, a través de la donación de las personas que son generosos, sin tener que esforzarse mucho, él dice, yo lo que quiero es que cada uno me regale 50 pesos. Y que con esos 50 pesos, si vamos multiplicando, entonces al año podríamos llegar a una suma de 50 millones de pesos. Y entonces con eso resolveríamos parte de la situación que agobia a muchas personas en República Dominicana. Él trabaja en el sur profundo con la colectividad más pobre que tiene República Dominicana, que es Elías Piña. Y entonces desde aquí yo exhorto a las personas que tengan buen corazón, que se acerquen a esa fundación, que se acerquen a ese trabajo, que lo observen y si creen justo, entonces que le aporten lo que deban aportarle. Yo realmente me siento regocijado con el consumo que los que siguen esta plataforma, que siguen el canal de Plata Informativo, le han dado a esas dos entrevistas. Tanto a Daniel como a Fray José María, yo le mando un abrazo desde aquí y más satisfecho no podía estar. Pero yo no quiero dejar el equilibrio hasta ahí. Yo quiero que veamos el equilibrio desde el estamento de la familia. Cuando en la familia hay equilibrio, créame que no hay divorcio,
créame que no hay pleito, no hay abuso entre familiar, pero tampoco hay maltrato a los hijos. Y entonces los hijos crecen en un ambiente de equilibrio, un ambiente normal, donde ellos entonces se integran a la sociedad a ser productivos, a ser entes de bien, a ser personas que aportan para que la sociedad crezca y crezca de manera sana. Pero cuando vamos más allá y entonces vemos las instituciones de la sociedad civil, tenemos que decir, o los estamentos de la sociedad civil, tenemos que decir que si esto está en equilibrio, la sociedad camina. Y voy a ir directamente a la justicia. Es un estamento que tiene que ver con que la sociedad camine en armonía. Es la responsable de aplicar y que se cumpla la convivencia en sociedad. Es la responsable de aplicar las leyes en República Dominicana. Fíjese que el símbolo de la justicia es una balanza. ¿Y por qué es una balanza? Porque las fuerzas que intervienen en justicia deben equilibrarse. Una parte interesada, que es la demandante, y una parte demandada. Y entonces para eso está en el centro la justicia. Por eso usted ve que cuando hay cualquier caso en la justicia que la gente siente que se fue el equilibrio, la gente protesta, la gente pregunta, la gente cuestiona, pero es porque el equilibrio hay que mantenerlo en la sociedad. Y entonces ese instrumento social que se llama justicia debe dar respuesta de manera satisfactoria, de acuerdo a la ley, de acuerdo a esa misma justicia, a esos hechos que acontecen en nuestro entorno y que agreden la sociedad, Por eso usted ve que desde aquí nosotros vivimos diciendo, denunciando, y es nuestra misión. Nosotros no podemos estar contentos cuando no nos sentimos representados por los miembros del Congreso. Nosotros no podemos estar contentos cuando vemos que quienes deben llevar la voz cantante de la sociedad sencillamente se alejan de ella. No importa el partido que sea. Y yo le pongo un ejemplo de un tema que estaremos tratando y que nosotros los hemos tratado acá en este espacio, pero que hemos escrito múltiples artículos sobre él, y es el caso del teleférico de Puerto Plata. ¿Usted cree que con las veces que hemos hablado de eso, debe esperar las autoridades, o debieron esperar las autoridades, que se arme en la sociedad un brete, un escándalo, para entonces decir, doña Ginés, por ejemplo, que es la única que he oído hablar de eso en el Congreso antes de ayer, ir a decir que en Puerto Plata, que el teleférico, no, hay una realidad que hay que enfrentar. En Puerto Plata se ha perdido el equilibrio en el mismo momento que el Ministerio de Turismo, que parece que no tiene representación, no tiene voz, no tiene nadie que le duela en Puerto Plata, vino y desmanteló, paralizó el teleférico de Puerto Plata, probablemente con razón. Ahora, ¿qué le cuesta a las autoridades reunirse en Puerto Plata en rueda de prensa y decir, no solo aquel día que hace un año y un mes prácticamente que lo paralizaron, sino permanentemente estarle comunicando a la ciudad de Puerto Plata, porque ese es un bien de Puerto Plata, es del país, pero básicamente de Puerto Plata, que lo construyó el doctor Joaquín Balaguer hace más de 50 años, y que desde ese entonces, con su parada y arrancada, ha estado brindando servicio no solo a los puertoplateños, sino a todas aquellas personas que nos visitan, y que el teleférico es un instrumento para la gente venir a ir a la montaña, pero no solo ir a la montaña, observar la ciudad, observar el océano Atlántico y sobre todo llevarse una imagen diferente de Puerto Plata. En el mismo momento que turismo agarra y lo paraliza
y no da información, porque aquí el único que dijo que probablemente en 2 meses estarían trabajando fue Paliza, pero porque lo agarraron de sorpresa y probablemente ni siquiera tenía una información acabada para dar, pero algo debía decir. Ahora, para eso nosotros tenemos diputados de los diferentes partidos. Tenemos, creo que 3 aquí en el municipio cabecera, así, Hernando. Y hay 2 en la parte oeste, que son 5. Entonces, yo pregunto a ustedes, bueno, son 6. Yo pregunto a ustedes, y he dicho en otras ocasiones, ¿por qué en Puerto Plata no puede haber una casa del legislador? Una casa del legislador. ¿Y qué sería una casa del legislador? Bueno, es un edificio que renten con el barrilito que le dan para eso, que debe ser para eso, en parte, a la senadora y a los diputados, que entre todos asuman la responsabilidad de rentar un edificio o un local donde cada uno tenga su espacio, haya una sala de recepción, haya un salón donde se reciba a la gente, cada uno tenga su cubículo para recibir a la gente que va a buscar información o que requiere algo de ellos, y entonces ellos tengan un día a la semana, por lo menos un día a la semana, que entonces les reciban a la gente. Y cuesta tanto eso. Ojalá también que, como este partido que está en el poder tiene todo el Congreso para sí, sea capaz de construir el edificio del congresista en Puerto Plata, que sería una casa del pueblo. ¿Y por qué? Porque no se compadece que pasara 1 año y pico y aquí ni siquiera la diputada de la oposición fuera capaz de decir: señores, el teleférico de Puerto Plata. No. Estamos sueltos en banda. Ayer supuestamente había una reunión en Santo Domingo sobre esto, no sé, en el Palacio, y no sé en qué pudo haber parado. Pero realmente yo siento que este gobierno, y voy a decirlo de esa manera, parece como si no tuviera doliente, porque cosas tan simples o con cosas tan simples dejan que le armen un espectáculo. No que la gente quiera armar, sino la gente necesita respuesta. La gente necesita que le hablen. La gente necesita que le digan qué es lo que está pasando. Porque aunque votaron por personas para que los representen, esas personas que fueron electas deben darle respuesta a las inquietudes de este pueblo. Caramba, pero caramba. Y ahí mismo lo voy a coger seguido. SENASA. SENASA es una institución que no podemos darnos el lujo de que los políticos, ni del gobierno, ni de la oposición, politicen sus operaciones. ¿Y usted sabe por qué? Porque SENASA es la institución de salud, la ARS más importante de este país. Porque SENASA está llamada a darle respuesta a aquellas situaciones de salud de personas que de otra manera no pueden hacerlo. Y no es posible que por haber pasado a una intermediaria, no sé con cuál razón, no sé si hubo licitación, no sé si hubo información, pero por pasar las operaciones de esa institución a una intermediaria, que otras instituciones del mismo tipo determinaron que no tenía capacidad para mover la cantidad de gente que solicita servicio, que no tenía plataforma instalada para dar respuesta, pero que tampoco tenía el personal apropiado para dar respuesta. Señores, no es posible que los funcionarios de este gobierno, ni siquiera de SENASA voy a decir, que los funcionarios de este gobierno dejen que se desequilibre una institución tan importante como es SENASA para este país. Los prestadores tienen 3 meses que no cobran. El mismo tiempo que hace que lo pasaron a esa nueva intermediaria, eso mismo tienen los prestadores de servicios de salud que no cobran. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.